presentarme, soy ingeniero eléctrico y mecánico de profesión, originario del estado de Tabasco, no del mismo lugar que nuestro presidente, ¿verdad? Por si se lo preguntaban, es muy común que les digan Tabasco y pues como que lo relacionen primero con el presidente, ¿no? Del mismo estado, diferente municipio, ¿sí? Estudié la licenciatura en Tabasco, ya llevo casi 6 años aquí en la UAM, llegué aquí para mis estudios de maestría. Soy maestro en ciencias en ingeniería electromagnética, una maestría que se imparte igual aquí en la UAM, y actualmente pues estoy en mi último año de estudios de doctorado, ¿sí? El tema del día de hoy es, en uno de los inicios, lo que se tenía pensado trabajar acerca de mi doctorado, en lo que es, pues, en términos generales, la superconductividad, ¿sí? Como ingenieros eléctricos, yo creo que en algún momento ya les debieron de haber realizado la típica pregunta de que ya eres ingeniero eléctrico, entonces puedes cambiarme este foco, ¿no? O puedes cambiarme la clavija de algún aparato eléctrico, por ejemplo, ¿no? ¿A cuántos de ustedes ya le han hecho esa típica broma? ¿Ya hay algunos o todavía se van a esperar hasta segundo trimestre? ¿Ah? Bueno, en este caso, la parte de ingeniería eléctrica no es simple y sencillamente enfocarnos en todo lo que son los aparatos domésticos o instalaciones residenciales, ¿no? La ingeniería eléctrica va todavía más allá, hay muchísimas áreas de oportunidad, ¿sí? Dentro de ellas, pues obviamente está el estudio de las redes eléctricas de alta, media y baja tensión, está también el estudio de protecciones eléctricas, está el estudio inclusive de dispositivos eléctricos que se utilizan mucho pues en los sistemas de transmisión y distribución de la energía. Creo que algunos de los profesores que ya invitó el doctor David pues ya les habló un poquito de esa parte, ¿no? Sin embargo, pues la energía o la carrera de ingeniería eléctrica no solamente se basa en eso, ¿sí? También se han desarrollado múltiples estrategias o tecnologías que lo que hacen es tratar de hacer más eficientes pues todos los dispositivos que se utilizan a lo largo de los sistemas eléctricos, ¿sí? Desde la distribución, potencia, etcétera, etcétera. Siempre hay temas de investigación que lo que buscan pues es tratar de realizar el uso eficiente de la energía, ¿sí? Uno de ellos, pues, una de las nuevas tecnologías, podríamos llamarle nuevas, inició en 1911, es lo que se conoce como el fenómeno de la superconductividad, ¿sí? Ese fenómeno de la superconductividad lo que tiene, o la característica principal, es que trata de distribuir la energía sin tener pues la mayor cantidad de pérdidas. Muchas veces se tienen pérdidas y la gran mayoría de las pérdidas que suceden en las aplicaciones eléctricas es a través del calor, ¿sí? El calor pues es una forma de disipación de energía y pues obviamente están presentes actualmente en la gran mayoría, bueno, en todos los dispositivos eléctricos, no solamente la gran mayoría, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a empezar a ver qué es la superconductividad, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de ello, no sé si ya han escuchado acerca de ese tema, ese término, ¿sí? Y vamos a finalizar únicamente con la cuestión de aplicaciones de la superconductividad, ¿ok? En las aplicaciones lo que vamos a ver es qué se ha estado desarrollando, qué prototipos hay, qué se ha hecho con respecto a la utilización de este fenómeno para beneficio de la ingeniería eléctrica, ¿ok? Primero, bueno, comenzamos a ver qué es la superconductividad. El fenómeno de superconductividad surge a partir de tener en cuenta que no se tiene resistencia eléctrica en ciertos materiales, ¿sí? En este caso, pues en varios sólidos cuyo característica principal es que este fenómeno sucede a bajas temperaturas, ¿sí? Estamos hablando de temperaturas por debajo de los 190 grados Celsius, ¿ok? Entonces, son temperaturas sumamente bajas en el cual lo que vamos a ver es que los materiales se comportan como si no tuvieran ningún tipo de resistencia eléctrica, ¿sí?
La resistencia eléctrica en los materiales que produce, bueno, produce en este caso calor, que lo que vemos es una forma de disipación de energía, y ese calor, pues lo que se traduce desde el punto de vista eléctrico es muchas de las ocasiones en pérdidas, ¿sí? Sí, hay otras veces en las cuales se aprovechan ese tipo de energía, como por ejemplo en algunos calentadores, ¿sí? A través de esa resistencia, que es la que ustedes tienen, bueno, no sé, han visto, ¿sí? Que pueden calentar agua a través de una espiral, que es de aluminio comúnmente, ¿sí? Ahí utilizamos el calor, pues, para efectos de aprovechamiento de la transferencia de calor mediante una resistencia, ¿ok? En este caso, bueno, los materiales superconductores, al estar a temperaturas por debajo de los 190 grados Celsius, ese tipo de disipación podría pasar a segundo plano, ¿ok? ¿Sí? ¿Cómo inició todo el proceso o todo el estudio, el descubrimiento acerca de este fenómeno? Bueno, trasladémonos a 1911, ¿sí? Donde podríamos imaginar que ustedes se encuentran en su laboratorio trabajando con materiales, ¿sí? Ustedes ya crearon anteriormente, descubrieron la parte de la licuefacción, que es una forma de pasar de un estado de la materia a otro, ¿sí? Es decir, el estado de tal forma de tener estado líquido, ¿sí? En este caso un gas. Y están trabajando ahora con materiales, ¿sí? Para utilizar la licuefacción, bueno, pues necesitamos a fuerza presiones y para ello, pues necesitamos bajar temperaturas, ¿no? Entonces ya tenemos en este caso un líquido, ¿sí? A bajas temperaturas y empezamos a probar materiales a ver qué es lo que ocurre, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros metemos un material, pues, a un medio muy frío, ¿ok? Esa fue la idea o la base principal o los estudios que realizó ONS en 1911. ¿Sí? Él se encontraba probando N cantidad de materiales, a él lo que le interesaba era el comportamiento de esos materiales a bajas temperaturas, ¿sí? Entonces, ONS empezó a trabajar, a realizar experimentos con diversos tipos de materiales hasta que se encontró con uno en especial. En este caso era el mercurio. Él lo que hizo fue que igual utilizó el mercurio, lo colocó a bajas temperaturas y lo que se dio cuenta es que su resistencia eléctrica disminuía drásticamente al bajar la temperatura, ¿sí? La utilización del mercurio, ¿por qué se da? Bueno, porque en ese entonces el mercurio era un material puro que se podía obtener y era posible, pues, realizar experimentación a través de él, ¿ok? Entonces, él dijo, pues aquí tengo mercurio, tengo un líquido a bajas temperaturas, entonces lo que hago es empezar a trabajar con él de forma experimental. Lo que vio fue que, pues, obviamente su resistencia eléctrica bajaba, ¿sí? A partir de ese entonces, él reportó su trabajo, le dieron premios por este trabajo que realizó y empezaron una serie de investigaciones para analizar qué era lo que estaba pasando con ese material en particular, porque al momento de bajar la temperatura, pues la resistencia eléctrica también variaba, ¿sí? Entonces, de lo que se dio cuenta, en este caso ONS, es que ciertos materiales tienen esa característica que con respecto a la temperatura, si nosotros empezamos a bajar más la temperatura de los materiales, nos vamos a dar cuenta que su resistencia eléctrica va variando, ¿sí? Entonces, muchos de las personas que se dedicaban a realizar investigación en ese entonces empezaron a desarrollar investigación acerca de este tema, ¿sí? Así es como empezaron a aparecer los primeros materiales superconductores. A esos materiales superconductores se le conocen como materiales tipo 1 o materiales de baja temperatura crítica. ¿Por qué baja temperatura crítica? Bueno, porque estos materiales funcionaban aproximadamente a menos 260 grados Celsius, ¿sí? La característica superconductora de estos materiales se alcanzaban a esa temperatura. ¿Ok? Nosotros colocábamos un material, lo metemos en un líquido refrigerante a que está a menos 260 grados Celsius y lo que veíamos era que su resistencia eléctrica disminuía drásticamente, ¿sí? Al tener una resistencia mínima, lo que vamos a permitir es que, pues, obviamente la corriente, pues, va a pasar con mayor libertad. Ese es el fenómeno en general de la superconductividad, ¿sí? Posteriormente, ¿sí? En los trabajos que se encontraron con diversos materiales, se dieron cuenta que no solamente era el mercurio, sino había una amplia variedad de materiales que también cumplían
con esa regla de superconductividad. Es decir, yo bajo la temperatura y me doy cuenta que a ciertos materiales su resistencia también disminuye al momento de colocarlos a bajas temperaturas. Uno de los que estuvieron trabajando acerca de ese fenómeno fueron Meissner y Ohsfeld, que lo que ellos hacen es que comienzan a trabajar con los materiales, pero teniendo en cuenta la relación entre la parte eléctrica y la parte magnética, ellos utilizaron o colocaron los materiales en campos magnéticos externos, ¿sí? ¿Qué fue la sorpresa que se llevaron ellos? Bueno, yo al tener un material y colocarlo en un campo magnético externo, ¿sí? Lo que me voy a dar cuenta es que el material comienza a levantarse, ¿sí? A levitar. Entonces, los materiales que yo estoy colocando, pues no se toca, ¿sí? Queda suspendido el material superconductor. A ese fenómeno que ellos encontraron, actualmente se le conoce como efecto Meissner, ¿sí? En alguna charla escuché que era la importancia del primer autor en los trabajos, ¿no? En este caso, se le dio a conocer como el efecto Meissner, pues dado a la persona que descubrió este fenómeno. Este fenómeno actualmente lo vemos ya en trenes de levitación magnética. En Japón ya existen trenes de levitación magnética que utilizan materiales superconductores para mantener suspendido el tren, ¿sí? Esto ocurrió en 1933. Entonces, a partir de ello, la parte de ingeniería empezó a trabajar para saber qué más podíamos hacer con respecto a estos materiales, ¿sí? Y suceden dos cosas extraordinarias. Una, pues hay que empezar a buscar más materiales, ¿no? Y la otra es, ¿por qué sucede este fenómeno? ¿Sí? Muchas teorías se han desarrollado para tratar de explicar este fenómeno. Una de las más usuales o validadas hasta ahorita es la teoría BSS, ¿sí? Que pues es a través de unas partículas que se denominan como pares de Cooper, ¿ok? No vamos a entrar mucho en detalle de eso porque pues obviamente eso pues implica conocimientos un poquito más intrínsecos acerca del fenómeno, pero para efectos de conocimiento pues ahí está la información, ¿no? Entonces ellos empezaron a trabajar con respecto a los materiales superconductores. Estos materiales superconductores que ellos empezaron a trabajar siguen siendo de baja temperatura crítica, ¿sí? Entonces necesitamos a fuerza algún líquido o alguna forma de refrigerar de tal manera que nosotros llevemos estos materiales a menos 260 grados, ¿ok? Imagínense en esa época qué fue lo que ocurrió. Supongamos que ustedes están trabajando para una persona que hace conductores, ¿no? Se enteran del trabajo de ONS, ¿sí? Y de todo lo que hicieron Meissner, y se dan cuenta que existen materiales superconductores. Entonces ustedes están trabajando para una persona y esa persona le llegan y le dicen, jefe, fíjense que me encontré unos materiales que nos van a servir para hacer unos conductores todavía mejor que la competencia, ¿no? Y de pronto le dicen al jefe, lo único que necesitamos es una temperatura de menos 260 grados para que funcione nuestro material, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues obviamente el jefe le va a decir, ¿y de dónde lo vamos a ocupar? ¿No? Entonces, si ustedes están en Chihuahua y le dicen al jefe que van a ocupar esa temperatura, pues obviamente les va a decir que aquí no me sirve, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que muchas personas se dedican a analizar cómo nosotros podemos llevar estos materiales a bajas temperaturas, ¿ok? Y a tratar de desarrollar materiales que sean capaces de tener una temperatura un poco mayor a la usual, ¿sí? De tal forma de que eso lo puedan utilizar en aspectos prácticos. Desarrollar motores, cables, dispositivos electrónicos, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, en 1986, Bernoulli y Mullen descubren un tipo de materiales en específico que se conocen como materiales cerámicos. Hoy en día se conocen que están hechos a base de cupratos, ¿sí? Que lo que hacen es que estos materiales alcanzan la superconductividad a una temperatura de menos 196 grados Celsius, 197 grados Celsius, ¿sí? Es una temperatura todavía baja, pero ya estamos por encima de la temperatura de los materiales de baja temperatura crítica o del tipo 1, ¿ok? A estos materiales se le conocen actualmente como materiales de alta temperatura crítica o materiales del tipo 2. Estos materiales pues tienen ciertas características con respecto a la forma en su comportamiento con base al campo magnético, ¿sí?
y con base pues a la resistividad que ellos tienen y a la temperatura crítica, ¿ok? Con respecto a la temperatura crítica, pues vemos que ya empezamos a utilizar un mayor valor de temperatura. Los materiales de baja temperatura crítica, ¿cómo se llevaban a esa temperatura? Lo que utilizaban era en ese entonces hidrógeno líquido, ¿sí? El hidrógeno líquido trabaja a temperaturas menores a 260 grados, ¿sí? Lo que hacían, pues obviamente ponían como tubos, se les conoce como tubos de Bessel, ¿sí? Se ponía ahí el líquido refrigerante y en medio se ponía, pues obviamente, el material que se analizaba sus propiedades superconductoras, ¿ok? Posteriormente, el detalle de la utilización de hidrógeno líquido era, pues obviamente, la obtención, ¿sí? Obtener hidrógeno líquido pues era un poquito más complejo, ¿sí? Y resulta actualmente un poco más caro que utilizar algún otro tipo de elemento como lo es el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno líquido actualmente se utiliza para llevar los materiales a, ¿sí? Esta es la temperatura que alcanza el nitrógeno líquido. Obtener nitrógeno líquido pues es un poco más sencillo en comparación con el hidrógeno. Entonces, estos materiales, ¿sí? Lo que llegaron es a revolucionar la parte de la superconductividad, que lo que hicieron es que fue posible ya empezar, ¿sí? A realizar diversos estudios y desarrollos de prototipos, ¿ok? Ya tenemos algunos dispositivos que se pueden empezar a diseñar a través de las propiedades superconductoras de ciertos materiales, ¿sí? Actualmente ya existen comercialmente conductores del tipo superconductor, ¿sí? Esos conductores pues obviamente se venden en cintas, ¿sí? Esas cintas pues es más o menos como una cinta de masking tape, ¿sí? Y lo que hacen es que en medio de esa cinta tienen un alma, le podríamos llamar, de material superconductor y tiene varias capas, ¿sí? De materiales que permiten pues que el material superconductor no sufra algún daño, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos materiales son susceptibles a que, por ejemplo, si sucede si se quiebra el material o se dobla de más, existe una separación del material superconductor y entonces ese material pues ya no funciona, ya no sirve, ¿ok? Entonces, a partir de todo este análisis, a partir del descubrimiento de los materiales superconductores, nosotros podemos hoy en día ya tener algunos dispositivos que nos permiten trabajar pues con este tipo de tecnologías, ¿sí? ¿Qué propiedades básicas deben de cumplir los materiales superconductores pues, para ser llamados así? La primera es que la resistividad sea cero. Esto solamente ocurre en algunos materiales que pueden entrar en el estado superconductor en el cual su resistencia es cero por debajo de una temperatura. La temperatura se le conoce como temperatura crítica y esa va a corresponder o tiene que estar por debajo, ¿sí? De los valores que nos proporciona ya sea el nitrógeno líquido o el hidrógeno líquido, ¿ok? Este fue uno de los descubrimientos de Onnes, ¿sí? En la siguiente. La otra pues es el efecto Meister, ¿sí? Es lo que platicábamos. En este caso, la forma o el funcionamiento de este efecto lo podríamos ver como un pequeño saco, ¿sí? Algo así. Este es material superconductor y aquí se le está aplicando un campo magnético a través de un pequeño imán, ¿sí? Ese imán, ¿qué es lo que hace? Bueno, si se está generando ese campo magnético, lo que me va a generar en el superconductor va a ser una corriente opuesta y esa corriente opuesta me va a generar un campo magnético opuesto, ¿sí? Es más o menos como si ustedes pusieran dos imanes en el mismo polo. Lo que van a sentir es que no van a poder unir los imanes, ¿cierto? Entonces, eso va a hacer que el imán siempre esté tratando de alejarse del imán en el cual ustedes lo están acercando. Sucede básicamente de la misma forma, ¿ok? En este caso, pues obviamente el campo magnético se cancela y nos produce este efecto, que es el que habíamos visto en el GIF de las láminas anteriores, que lo que permite pues es que el dispositivo o el material superconductor pues levite, ¿sí?
Actualmente se están desarrollando no solamente cables superconductores, sino también se están desarrollando pequeñas pastillas, ¿sí? Estas pastillas, ¿con qué finalidad? Esas pastillas también funcionan como imanes permanentes, ¿sí? Y son muy usuales, por ejemplo, para hacer máquinas rotativas de corriente directa, ¿sí? O de corriente alterna, pero a través, pues obviamente, de la alternancia de los campos que nos dan los imanes permanentes obtenidos a través de un material superconductor. ¿Qué nos va a generar la utilización de estos materiales? Bueno, pues dispositivos un poco más pequeños, que necesitamos menos cantidad de energía para poder realizar un trabajo. Las dificultades están pues en llevar esos materiales pues a las temperaturas que necesitan, ¿ok? Siguiente. Dentro de las propiedades que necesitamos para que estos materiales sean viables desde el punto de vista de ingeniería eléctrica, es que necesitamos mantenerlos por debajo de la temperatura crítica en la que están. ¿Para qué? Para que sus propiedades superconductoras permitan utilizarlos, ¿sí?, en aplicaciones prácticas. Si nosotros utilizamos esos materiales por encima de la temperatura crítica, lo que vamos a tener pues es simplemente un aislante, ¿sí? También, pues obviamente existen otras características críticas como es el campo magnético, ¿sí? A cierto valor de campo magnético, estos materiales también pierden sus propiedades superconductoras. Esas características no son menos importantes, pero para efectos de la explicación del día de hoy, pues no nos vamos a profundizar tanto en ello, ¿no? Otra de las características, pues es de la corriente, densidades de corriente que trabajan en esos materiales, también es importante, ¿sí? Sabemos que las corrientes, los que nos van a generar es calor, ¿sí? Y el calor, pues obviamente va a tratar de sacar de la temperatura crítica ideal a nuestros materiales. Entonces, hay que tener un equilibrio en esos tres datos, ¿sí? Otra de las propiedades, pues es que sea posible trabajar con esos materiales, ¿sí? Es decir, nos tendremos que ser capaces de poder fabricarlos, obviamente teniendo en cuenta un menor costo, ¿sí?, al momento de fabricación, y que sus propiedades mecánicas sean tales que nos permitan a nosotros pues manipularlos en un mayor rango. ¿Por qué? Estos materiales tienen la característica mecánica de que, por ejemplo, tienen un ángulo de deformación en específico. Después de ese ángulo de deformación, las propiedades o la característica superconductora del material, pues se va a empezar a disminuir, ¿ok? Es como si ustedes tuvieran, no sé, una pequeña cinta y la trataran de doblar, hasta que llega un punto en el que se quiebra, ¿sí? Esto sucede con los materiales superconductores también. Si nosotros los deformamos a tal grado de que toda la parte del material pues se llega a quebrar y ya no nos sirve. Desafortunadamente y actualmente estos materiales pues están más caros que un conductor convencional, que es el cobre, como que todos conocemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es tecnología nueva y el proceso de fabricación es muy largo, ¿sí? Sin embargo, ya para la cuestión de investigación y desarrollo, obviamente ya se tienen materiales que permiten realizar prototipos, ¿sí? Que es lo que le platicaba, que esto se puede realizar a través de cintas superconductoras, ¿ok? Entonces, ya teniendo en cuenta la característica del fenómeno de superconductividad, ya sabemos cómo funciona, ¿sí? Ya sabemos qué restricciones tiene utilizar este tipo de materiales. Ustedes como ingenieros pueden empezar a idear de qué forma tratar de utilizar esta tecnología que ya se tiene al alcance de la mano. A lo mejor, pues obviamente por cuestiones económicas ahorita no se tienen las cintas, ¿verdad? Pero pueden ser estudiadas o desarrolladas, ya sea a través de simulaciones. Ya existen una amplia cantidad de investigación acerca de este tema, ¿sí? Ya se han desarrollado múltiples dispositivos de simulación y herramientas o algunas simulaciones ya se han realizado para analizar este tipo de aplicaciones prácticas, ¿sí? Ya sea transformadores, ya sean aparatos de protección, ya sean en cables, ¿sí? Ya existe información acerca de esto. Ya desde 1911 a la fecha ya se han venido desarrollando mucha tecnología, ¿sí? Y se han venido realizando una cantidad de estudios muy amplios acerca de este tema. Actualmente, ¿qué conocemos? ¿Sí?
Bueno, en el sector eléctrico lo que conocemos es que ya se han hecho o realizado prototipos o investigación acerca de la utilización de estos materiales para el diseño de motores y generadores eléctricos, ¿sí? En la UNAM hay personas que se están encargando o hay un equipo en específico que se encarga precisamente de realizar estudios de este tipo, ¿sí? En los cuales pues ellos comienzan a hablar acerca únicamente de cables, ¿sí? Y nos presentan como que una vista general acerca de lo que es la utilización de estos materiales para motores y generadores, ¿sí? Ellos lo que hacen es que pues en los motores generan imanes permanentes que lo que va a hacer es que alternen los campos y se comience a mover la máquina, ¿ok? ¿Qué características tienen los motores? Bueno, van a poseer bobinas de material superconductor. Esto va a hacer que las pérdidas se reduzcan, dado que pues, los fenómenos o la disipación de calor va a ser menor, ¿sí? El fenómeno de refrigeración, que comúnmente se utilizan en una, se molda quizá en una carcasa del motor, y a partir de ahí se comienza a inyectar nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido, por efectos de transferencia de calor, ¿sí? Va a estar refrigerando todo el sistema, ¿sí? A tal forma de que no se pierdan las características superconductoras de los materiales. Aparte, pues eso nos va a permitir reducir el peso del motor, el tamaño, y va a aumentar la eficiencia, ¿ok? Otro de los equipos que se han desarrollado, de estos sí ya hay prototipos, ¿sí? Ya sean en Japón, ya tienen ciertos prototipos de lo que son transformadores, ¿sí? Los transformadores lo que nos van a permitir, pues obviamente, es pasar de un nivel de tensión a otro, en dependencia del tipo de transformador con el cual estemos trabajando, ¿sí? La forma en cómo se hacen estos transformadores es que estos son tanques, ¿sí? Estos son pequeños tanques donde están los conductores, que en este caso son superconductores del transformador. En estos tanques se sumergen, ¿sí? Por aquí, por los lados, ¿sí? Hay como unas pequeñas pestañas por donde va a entrar el material refrigerante, que tiene que estar, obviamente, en constante movimiento, ¿sí? ¿Para qué? Pues para evitar congelación de los materiales, ¿sí? Entonces, en este tanque lo que vamos a encontrar es nitrógeno líquido. Ahí van a estar los conductores que conforman el transformador. Este es un transformador trifásico. Y lo que va a permitir esto es que pues, el tamaño del transformador sea menor en comparación de los transformadores convencionales, ¿sí? Otra característica es que, por ejemplo, si en dado caso se llegase a reventar o a salir parte de el dieléctrico que poseen los transformadores, actualmente los transformadores tienen aceite en su interior. Los transformadores que ven en el poste cerca de su casa, ¿sí? La gran mayoría, los tanquecitos, esos transformadores lo que tienen adentro, pues obviamente son los devanados y es un aceite, ¿sí? Aceite mineral, ¿ok? Entonces, en este caso, el aceite es reemplazado precisamente por el nitrógeno líquido, y los devanados de cobre que tiene el transformador convencional son cambiados por los conductores de tipo superconductor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, si en dado caso se llegase a reventar el transformador, que en algún prototipo ya pasó, ya hay investigación acerca de eso, hubo una falla en un transformador y lo que hizo es que el transformador pues se quemó. Se ve cómo está todo negro la parte del aislamiento y de los conductores, ¿sí? Eso pues por efecto del calor. Como estamos trabajando con materiales superconductores, la corriente que se genera pues es muy grande y los campos pues también son muy grandes, entonces es mucha la energía que se puede transferir a través de estos materiales, ¿sí? La ventaja es que, por ejemplo, si llegase a suceder algún tipo de problemas de ese estilo, pues dado que estamos trabajando con bajas temperaturas, pues no vamos a tener riesgo de incendio, o el riesgo de incendio va a disminuir, ¿ok? Otro de los beneficios de utilizar este tipo de materiales es obviamente el riesgo, disminuir el riesgo y el tamaño de los equipos, ¿ok? Otro de los equipos que se utilizan mucho en el sector eléctrico o que se está estudiando en el sistema eléctrico son los limitadores de corriente de falla. Estos limitadores de corriente de falla, ¿qué son? Pues es como si fuera un fusible. ¿Algunos de ustedes han visto un fusible en su casa? Son como unas pastillitas, ¿no? ¿Alguien sabe cómo funcionan esos fusibles?
Ajá. Bueno, en términos generales, lo que mencionaba su compañero es que traen una laminita, ¿sí? Que eso, pues lo que sucede es que si hay un valor de corriente muy alto, tal forma de que quema esa laminita, ¿sí? Y el circuito se abre, ¿ok? Básicamente así funciona. Malamente hay en algunas personas que lo que hacen es que le quitan la partecita de arriba y le meten un alambre, ¿no? Si lo han visto, que le meten un alambre en medio, que de hecho es calibre, creo que el alambre debe ser calibre 12 o calibre 14, ¿sí? Que lo que hacen es que pues reemplazan, ¿sí? El fusible, pero básicamente no están haciendo nada. Si llega a haber un valor de corriente muy alto, eso no va a suceder, no va a proteger nada, ¿no? Entonces se van a quemar todos los equipos y a lo mejor hasta se les incendie su casa, ¿no? Entonces, la utilización de estos limitadores de corriente es precisamente utilizando las características superconductoras de estos materiales. ¿Qué sucede? Bueno, supongamos que cuando están el material superconductor, en este caso en nitrógeno líquido, ¿sí? Tiene características superconductoras, la corriente va a pasar a través de este, ¿sí? Va a empezar a fluir como si estuvieran utilizando el propio fusible. Entonces, ¿qué sucede después de que se tenga una corriente muy alta? La temperatura va a aumentar. Y sabemos que si la temperatura aumenta en un material superconductor, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Hay más resistencia, sí, y esto se convierte pues, en una alta impedancia, que lo que va a hacer es que el material va a funcionar como si fuera un aislante. En este caso, abre el circuito, ¿sí? Y pues obviamente aquí no van a poder hacer lo mismo que con el fusible, no van a quitar el material superconductor y le van a meter un calibre 10 o un calibre 8, ¿sí? No. El propio material va a regresar después de que suceda ese fenómeno de sobrecorriente, se va a volver a enfriar y va a volver a sus características superconductoras. Entonces lo que va a funcionar es precisamente como si fuera un pequeño switch, ¿sí? ¿Esto qué nos da? Bueno, una mayor rapidez de reacción porque si la corriente es muy alta, el material deja sus propiedades superconductoras muy rápido y lo que hace es que pues, abre el circuito, ¿no? Después se puede restablecer muy fácil al momento de una falla. ¿Qué es lo que sucede ahora en los, por ejemplo, si nosotros vemos los transformadores que tienen en su casa, muchos de ellos tienen igual pequeños fusibles, ¿sí? Que si sucede alguna falla, lo que hay que hacer es llamar a comisión, reportar el siniestro, y lo que hace comisión es llegar, bajan uno y colocan otro, ¿sí? Entonces, con este tipo de tecnología, pues ya no va a ser necesario eso, ¿ok? Y lo único, ¿ok? Hasta que obviamente la falla o lo que haya provocado esa sobrecorriente, pues ya se haya arreglado, ¿no? Y esto pues va a tener un mínimo impacto en el sistema, en las condiciones de operaciones habituales. ¿Por qué? Porque pues no vamos a cortar suministro ni nada, todo se hace de manera automática, ¿sí? Otra cosa que se ha analizado, actualmente ya se venden cables superconductores. El líquido o el nitrógeno líquido aparece aquí y la parte del superconductor es el que está prácticamente en medio, ¿sí? En esta parte. En esta partecita es una pequeña laminita, ¿sí? Con esa pequeña laminita nosotros podemos pasar una gran cantidad de corriente. Actualmente estos dispositivos o estos cables se están realizando con corriente directa, ¿sí? ¿Saben cuál es la diferencia de corriente directa y corriente alterna? La corriente directa pues es la que se produce a través de una batería y la corriente alterna pues es la que vemos a través de la fuente X, ¿sí? En una es muy afectada por la frecuencia y existen pérdidas dado eso. Estos cables actualmente se utilizan con corriente directa. ¿Por qué? Porque falta hacer muchos estudios con respecto a la frecuencia en estos materiales, cómo inciden, los tipos de pérdida, etcétera, etcétera, ¿no? Actualmente solamente tenemos cables superconductores en corriente directa y son los que se están ocupando, ¿sí? De hecho, ya se han reemplazado algunos cables en línea de transmisión a través de sistemas HVDC, ¿sí? Que es sistemas de corriente directa de alto voltaje, ¿sí? Utilizando pues esta tecnología. ¿Qué nos brinda o qué beneficio nos da? Pues que haya menor pérdida y que el sistema sea más estable, ¿ok? Lo que se traduce a una mayor eficiencia, ¿sí? En el transporte, ¿qué se ha hecho? Muchos de ustedes han visto videos en Japón o han querido ir a Japón únicamente para subirse al tren más rápido del mundo. No sé si algunos de aquí ve anime y han visto estos en ese tipo de
Bueno, en ese tipo de animaciones, ¿sí? Que lo que hacen pues es representan Japón, conocemos Japón también pues por la alta capacidad tecnológica que tienen, ¿no? Ellos están trabajando, ya tienen sus trenes de levitación magnética. ¿Cómo funcionan? Bueno, con material superconductor aquí abajito, utilizan el efecto Meissner para mantenerlo levitando, ¿sí? Y con eso, pues, ¿qué se traduce? Pues a tiempos más rápido en el momento de trasladarse de un lugar a otro, ¿sí? Es como si nosotros aquí en el metro de la Ciudad de México, pues lo levantáramos y le pusiéramos materiales superconductores, pues esperemos que sea un poquito más rápido el flujo de trenes, ¿no? Y no se tarden pues 3, 5, 10 minutos o dependiendo de dónde esté y no se aglomere la gente como en Pantitlán, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que se realiza. Este tren de levitación magnética está en funcionamiento y en 2015 pues, tiene un récord de 603 kilómetros por hora. Entonces, permiten trasladarse a largas distancias, ¿sí? En un tiempo menor. ¿Cuál es el detalle? Pues que obviamente Japón le metió mucha inversión a la infraestructura y pues pudo lograr transportar a una gran cantidad de gente a largas distancias en un menor tiempo. ¿Ok? Es bueno que se ha hecho también desde el punto de vista del transporte. Se han tratado de hacer prototipos, ¿sí? De motores de barco. Este prototipo se realizó y se puso en marcha por American Superconductor en Estados Unidos y obviamente pues todo fue financiado por la Armada de Estados Unidos para su beneficio, ¿no? Se diseñó el motor, la propulsión que va a un barco da 36.5 megawatts y el peso pues obviamente se redujo. El detalle ahorita que hay con respecto a los barcos y el transporte es precisamente llevar la cantidad necesaria de combustible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni modo de que te agarres en medio del mar y te quedes sin combustible, ¿no? Y como le haces a remo, pues si es un navío muy grande, no creo que lleguen al destino, ¿no? Entonces ya ustedes ya quedan ahí náufragos, adiós, bye bye, chao, y a esperar a que alguien llegue, ¿no? Entonces, tratar de reducir pesos a través de este tipo de tecnología y con un mayor aprovechamiento de esa energía, pues obviamente va a permitir viajes pues en un menor tiempo desde el punto de vista marítimo, ¿sí? ¿Qué se ha hecho desde el punto de vista electrónica? Bueno, se han generado sensores que se llaman SQUID, que son Superconducting Quantum Interference Device, que son dispositivos o sensores cuánticos, ¿no? Superconductores. Estos funcionan en las llamadas computadoras, o computadoras cuánticas, ¿sí? Que no crean que es que ya tienen su pantalla y le pueden instalar Windows, no, ¿sí? Funcionan de manera distinta, ¿ok? Entonces, utilizan este tipo de tecnología precisamente para hacer cálculos más rápidos, ¿sí? Finalmente, ¿sí? La siguiente, también se utiliza desde la perspectiva de salud. No sé si alguno de ustedes ha oído hablar de las resonancias magnéticas. Las resonancias magnéticas ocupan este tipo de tecnologías. ¿Por qué? Porque hace más eficiente la utilización de campos magnéticos muy altos. ¿Sí? ¿Cómo funciona este tipo de imagen por resonancia magnética? Pues ustedes los colocan aquí adentro, esto comienza como que a girar, ¿sí? Esto comienza a girar, se escucha un ruido de tuk, 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 ¿sí? Lo que hacen es que aquí tienen unas bobinas, esa bobina genera un campo magnético, ese campo magnético comienza a generar imágenes a través de lo que va sensando, ¿sí? Y al final del día, pues lo que hace es enviarles, ¿sí? el estudio a los doctores en su pantalla para analizar qué es lo que tienen, ¿no? Estos se pueden hacer de forma más eficiente a través de la superconductividad. ¿Por qué? Porque eso me permite generar corrientes más altas y campos magnéticos mayores, ¿ok? En términos generales, esto es lo que nos podemos encontrar desde el punto de vista de ingeniería, ¿sí? Con respecto a este tipo de materiales superconductores, ¿ok? Existen múltiples estudios que se siguen realizando a partir de este campo. Todos esos estudios se realizan, pues obviamente por ingenieros, ¿sí? en el área o ramo de la eléctrica. ¿Por qué? Porque pues, son los que se tienen conocimiento acerca de todos estos temas, ¿ok? Finalmente, pues ya nada más les presento las referencias. Si ustedes quieren buscar una mayor información acerca de este tema,
pueden encontrar en algunos libros. Hay algunos libros como este, por ejemplo, este es muy bueno, ¿sí? Y también existen muchos artículos de investigación que les permiten a ustedes pues trabajar más acerca de este tema.